vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a acudir al Señor en oración nuevamente. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos presentas hoy delante nuestro, Señor, para aprender de ti a tus pies, Señor. Te pedimos, Señor, tú seas hablando a cada uno, Señor, conforme a tu gracia, Señor, conforme a tu poder, Señor, conforme a tu espíritu, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a comprender aquel mismo mensaje que tú diste a la iglesia, Señor, en antaño, Señor, para que también hoy pueda hacerse vida en nosotros, Señor. Permítenos crecer en la unidad, Señor, en tu profundo amor entrañable, Señor. Permítenos experimentar aquella unidad que hay en ti mismo, oh Dios. En el seno de la Trinidad, permítenos, Señor, comprender tus palabras, Señor, y ponerlas por obra, Señor. A ti nos encomendamos, Señor. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todos, hermanos, anteriormente estuvimos viendo la importancia de estar firmes, unánimes y ser valientes para el avance del Evangelio. Estuvimos viendo la importancia de que en Cristo podamos estar firmes en las verdades que hemos recibido en Él, firmes en tener un mismo pensar, firmes en no desviarnos a veces por los temores que tenemos, cuando vienen las persecuciones, sino estar dispuestos a sufrir incluso por Cristo, padecer por Él persecución. Aún por el avance del Evangelio, hermanos, a veces debemos ser valientes, como estuvimos viendo, debemos estar firmes en la verdad del Señor y debemos combatir unánimes, juntos, en unidad, porque cuando la iglesia no está unida, se dificulta el avance del Evangelio. Ahora el apóstol Pablo comienza el capítulo 2 con ahí dos palabras, por tanto. Esto quiere decir que le está dando continuidad a un mensaje que ya viene dando en el capítulo 1, especialmente en el capítulo 1, versículo 27, ¿no? Acerca de la unidad de la iglesia. Y él continúa con este tema, porque cuando estuvimos viendo la introducción, uno de los temas importantes de esta carta que el apóstol Pablo toca es la unidad de la iglesia. Ya habíamos visto cómo Sítique y Evodia tenían ciertos problemas, pero al parecer no solamente ellas, al parecer había ciertas cosas que el apóstol Pablo estaba percibiendo que podían traer división en la iglesia. Y esto es interesante porque al mismo tiempo que esta carta, el apóstol Pablo también escribió la carta a los Efesios, a los Colosenses, y en esas mismas cartas él habla también de este tema de la unidad, mostrándonos que este tema de la unidad es algo muy importante en medio de la iglesia. Entonces esta unidad de tener un mismo sentir, en el caso de la porción que estudiamos hoy, un sentir humilde que preserva la unidad. Como hemos mencionado varias veces, es algo muy importante para la iglesia, hermanos, la unidad. Eso también lo estuvimos viendo la vez anterior. Sin unidad, hermano, el pueblo se destruye, el pueblo no puede avanzar en pos de la voluntad de Dios, de aquello que Él quiere. Entonces Pablo escribe en esta carta por causa de esta importancia, este tema, como hemos mencionado, acerca de la unidad. Según hemos venido estudiando, los santos en Filipos tenían varias virtudes. Participaban con Pablo por medio de las ofrendas para el avance de la obra de Dios. Participaban con Pablo en la comunión del Evangelio. Participaban con Pablo en los sufrimientos aún por el avance del Evangelio. Dice que así como Pablo estaba sufriendo ciertos sufrimientos, cierta persecución, Pablo dice que también los filipenses estaban sufriendo este tipo de contrariedades. Tal vez no al mismo nivel de Pablo estando encerrados en una cárcel, pero estaban sufriendo oposición y persecución por causa del Evangelio, por lo cual vimos la vez anterior que Pablo los animaba a ser valientes y a no dejarse amedrentar por aquellos que se oponen. Entonces, al parecer, hacia afuera todo iba muy bien en la iglesia en Filipos, pero al parecer hacia adentro había ciertos problemas, como también nos dice nuestro hermano William Hendrickson, que aunque los de asuntos de afuera estaban bien, tenían problemas en casa, ¿no? A veces así ocurre entre nosotros, ¿no, hermanos? A veces de repente hacia afuera podemos proyectar que nuestra familia está bien, que nosotros estamos bien con el Señor, pero tener luchas internas o problemas familiares internos o a veces problemas en la iglesia.
Que aunque afuera todo se vea bonito, a veces adentro tenemos ciertas crispaciones, ¿no? Ciertos desacuerdos que nos impiden tener un mismo sentir y andar en unidad. Entonces, como vamos a ver, pareciera que hubiera problemas de división por causa del orgullo, de la vanagloria, de querer tener el primer lugar, ¿no? Por contiendas y falta de humildad. Esto hace que el estudio de hoy sea bien relevante, hermanos. No solamente para los tiempos de los filipenses, también para nosotros, hermanos. Porque, digamos, hermanos, ha pasado 2000 años. ¿Será que ya no hay problemas de división en medio de la iglesia? ¿Será que este tema no es actual para nosotros? ¿Será que no necesitamos nosotros hoy en día caminar como el cuerpo del Señor en unidad? Unidad de espíritu, unanimidad, el mismo sentir, en un mismo pensar en el Señor. Sí, ¿verdad, hermanos? Necesitamos aprender más sobre la unidad. Esta carta es relevante para nosotros hoy en día, como lo es toda la Escritura. Entonces volvamos al texto. Por tanto, ¿no? Pablo viene hablando de este tema de la unidad. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, cuando leemos a simple vista, pareciera que Pablo comienza con 5 condicionales. Sí, si hay tal cosa, si esto, si habéis recibido esto. Diciendo un sí en cada una de ellas. Pero realmente deberían traducirse, según los lingüistas, como ya que hay una consolación en Cristo, ya que hemos recibido su amor, ya que hay misericordia en Él, ya que tenemos comunión en su Espíritu. Así deberíamos leerlo. John MacArthur dice al respecto en su comentario. En este caso, ei, que es la palabra para decir sí, ese sí condicional que estamos leyendo en español, esa palabra ei en griego introduce una cláusula condicional de primera clase que expresa la idea. Si esto es verdad, y lo es, entonces, es lo que quiere decir Pablo, ya que si esto es verdad, lo que estoy diciendo, entonces debe haber un resultado. Es lo que está queriendo expresar aquí el apóstol Pablo con esos sí condicionales que leemos en español. O por consiguiente, o ya que, a fin de dar una idea más completa de su significado. Dice nuestro hermano John MacArthur al respecto. Entonces podríamos leerlo de la siguiente manera. Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia. En la versión traducción al lenguaje actual se lee de la siguiente manera. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, si el amor de ustedes que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, pido que vivan en armonía. Entonces se dan cuenta como Pablo está hablando de aquellas cosas que hemos recibido en Cristo, que hemos recibido en el Espíritu de Dios para llamar a un resultado que debería estarse viendo, que al parecer no se estaba viendo en la iglesia en Filipos. En otras palabras, Pablo dice que en Cristo los santos han recibido consolación, amor, comunión en el Espíritu de Dios, afecto entrañable y misericordia, que deben usufructuar de la comunión con Cristo. Y ya que poseen esto en el Señor, ellos deben manifestarlo externamente. Las cualidades que aquí está dando Pablo son cosas internas, que deben llevar a una vivencia externa. Hermanos, en la vida cristiana, lo que podemos hacer, lo que podemos manifestar, lo que podemos expresar de Cristo está basado, hermanos, en algo que internamente hemos recibido. Nosotros, hermanos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, manifestar la unidad, que es el tema que aquí está tocando el apóstol Pablo, si no hubiera primeramente una unidad interna con el resto de la iglesia, que es un asunto que vamos también a estar desarrollando en el tema? ¿Cómo podemos expresar amor a otros si no tenemos el amor de Dios? ¿No? También pregunta Juan en su primera epístola, si el amor de Dios mora en nosotros, ¿cómo podemos un hermano padecer necesidad y no ayudarlo? Entonces hay ciertas realidades internas, hermanos, que deben manifestarse en una realidad externa. Y fue lo que está aquí apelando el apóstol Pablo, en aquellas cosas que hemos recibido de Cristo, para aquellas cosas que deben manifestarse. Es muy parecido también a lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 5, acerca de que hay que agregar, ¿no?, con más diligencia a nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando estas realidades internas que Dios ha puesto en el creyente abundan y las ejercitamos y crecemos en ellas, esto dice no nos va a dejar sin fruto, no nos va a dejar sin una manifestación, no nos va a dejar ociosos.
Y eso es lo que está aquí apelando el apóstol Pablo, a las realidades que el cristiano ha recibido, hermanos. Todo cristiano ha recibido la consolación del Señor, hermanos. Hemos recibido su perdón, hemos recibido su amor. Tenemos la comunión del Espíritu. Hemos recibido ese afecto entrañable por los demás que no viene de nosotros, hermanos. Y esa misericordia para con los demás porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Es estas cosas, estas realidades de la vida cristiana que le está apelando aquí en esta epístola. Y hermanos, estas realidades, así como abundaban en los filipenses, ¿no deben abundar también en nosotros? Si esto fue realidad en ellos que eran creyentes, también deben ser realidades en nosotros. Porque la Biblia lo dice, hermanos, que Cristo nos ha dado estas cosas en Él. El que está en Cristo posee estas cosas. ¿Cuál es el problema a veces, hermanos? El problema a veces no es que no las manifestemos porque no las tengamos, sino porque no queremos. El cristiano ha sido capacitado por Dios para amar. Ha sido capacitado por Dios para tener por la unidad del Espíritu, para tener también una unidad externa en el cuerpo del Señor. Pero a veces, hermanos, estas cosas no se manifiestan afuera y solamente se quedan adentro. ¿Por qué? Porque no queremos manifestarlas, porque nos oponemos. No es porque el Señor no sea poderoso, para que su iglesia tenga unidad, para que su iglesia se vea el amor, para que su iglesia se manifieste la misericordia. El problema es que a veces nosotros somos un estorbo, hermanos. Y aquellas cosas que Dios ha depositado internamente en nosotros nos oponemos a que se manifiesten. Y como no somos diligentes en ellas, en cultivarlas, entonces no crecemos en ellas y no pueden manifestarse externamente. Vamos a seguir, hermanos. Entonces, hermanos, aquí no queremos decir, hermanos, que usted si no está manifestando esto no es cristiano. Porque como decíamos, usted puede tener esta capacidad por Dios y el problema es ser que usted o yo sea el estorbo en la obra del Señor. Porque si nosotros vemos, hermanos, la realidad de la iglesia nosotros a veces no vemos manifestarse estas cosas internas, ¿no? Pero acordémonos, no es porque Cristo no haya proveído ya en Él todas estas cosas por medio de su Espíritu en la iglesia. Es porque a veces nosotros, la iglesia, hermanos, nos estamos oponiendo cada uno a que se manifiesten las virtudes de Cristo en nosotros. No estamos creciendo en ellas. Nos falta madurez y crecimiento en el Señor para que sea manifestado el Señor en nosotros. Ahora, concretamente, ¿qué esperaba Pablo que se manifestara en los creyentes? Ya que en Cristo y su Espíritu tenían consolación, amor, afecto, comunión, misericordia, ¿qué esperaba Pablo que se viera en ellos? Nos lo dice en el capítulo 2, versículo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo. Y vamos a volver más adelante en eso, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya que recibieron consolación en Cristo, ya que recibieron el amor en el Señor, ya que tienen comunión en el Señor, afecto entrañable y misericordia, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, anden unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es el resultado, hermanos, de abundar en estas cosas en Cristo. Este debería ser el resultado manifiesto externo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. De aquellas cosas que hemos recibido en el Señor y por medio del Espíritu del Señor. La unidad, la unanimidad, el mismo sentir, el mismo pensar. Tremendo, ¿no? Y a nosotros, hermanos, ¿qué nos viene a decir esto? Santos de Dios, ya que en Cristo todos hemos sido consolados, ya que en Cristo todos hemos sido amados, ya que en Cristo, en su Espíritu, tenemos la misma comunión, el mismo afecto entrañable y misericordia, deberíamos sentir lo mismo y tener el mismo amor por los demás. Esto nos va a llevar a profundizar aún más, hermanos, en lo que es la unidad de la iglesia. Porque Pablo está diciendo que el hecho de que Cristo y su Espíritu tengamos estas cosas debería llevarnos a una unidad que se debe manifestar en lo práctico, hermanos. Que no puede quedarse solamente en que digamos somos uno, somos hermanos y lo cantemos. Sino que tiene que verse en cada uno de nosotros. Tiene que manifestarse en el pueblo del Señor. Entonces Pablo está ligando esta unidad que él pide a aquello que tenemos en Cristo y en su Espíritu. El hermano Robertson dice al respecto que hay 4 motivos dados por Pablo para justificar su llamado a la unidad. Él pone estos fundamentos en forma de cláusulas condicionales que se asume que ya están en la iglesia y que son verdaderas, como veníamos hablando. Estos pilares ya existen y necesitan ser la base de la unidad. Entonces, lo que Pablo venía hablando, lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos en su Espíritu, hermano, es base para nuestra unidad. Como hablábamos al principio, sin las realidades internas del Espíritu y de la vida de Cristo, es imposible tener una realidad externa que se manifieste. Pero como dice aquí nuestro hermano, Pablo está dando por sentado que si somos cristianos, que si los filipenses tenían al Señor, ellos poseían estas cosas ya. Sino que ellos no las estaban manifestando, ¿no?
Entonces la obra de Dios en Cristo y la comunión de su Espíritu en nosotros es el pegamento, hermanos, de la unidad. Es aquello que tenemos en el Señor, hermanos, aquello que nos une. La unidad cristiana, hermanos, no puede ser una unidad artificial. No fue una unidad que nosotros mismos proveemos aparte del Señor. Es una unidad que el mismo Señor ha proveído, y aquellas cosas que hemos leído hace un momento son el pegamento, hermanos, de esa unidad. Son aquellas cosas que debemos abundar y crecer en ellas para que la unidad abunde también en medio nuestro. Acerca de esto, nuestro hermano J.A. Moyer señala que podemos ver el trabajo de la Trinidad en la construcción de la unidad de la iglesia. Los creyentes que están en Cristo, experimentando la realidad del amor de Dios por la acción del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es la misma Trinidad, el mismo modelo de la Trinidad, hermanos, el que opera la unidad en la iglesia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, como dice nuestro hermano, obra la unidad del pueblo de Dios. Es porque en ellos somos unos, hermanos. Es porque ellos son perfectos en unidad. ¿Por qué nosotros podemos tener unidad? Porque ellos son uno. ¿Y por qué? Son perfectos en unidad. Y es la unidad de la Trinidad la base de la unidad de la iglesia. ¿Cómo nos lo dice nuestro hermano en Juan? Capítulo 17, versículo 20, si me acompañan, hermanos. Para que veamos un poco más. No vamos a profundizar en esto, pero vamos a ver este pasaje por causa de lo que estamos diciendo, de que la Trinidad es la base de la unidad del pueblo de Dios. La unidad de la Trinidad es nuestro ejemplo, hermanos, y es también la base de nuestra unidad. Juan 17, versículo 20. Todo un poco de contexto. Aquí tenemos al Señor Jesús en sus últimas horas. Hermano, ¿tú querías en tus últimas horas? Si supieras que vas a morir. Que al Señor Jesús sabía que venían a arrestarlo. Sabía que le quedaba poco tiempo. Estaba angustiado, dice, hasta la muerte, sudando sangre dentro de poco en Getsemaní, orando dentro de poco para que a ver si el Señor lo libraba de este cáliz o si tenía que tomarlo, ¿no? Y fue la voluntad de Dios que lo tomara. Y en sus últimas horas, hermano, en su último tiempo, él podía haber hecho muchas cosas. Tal vez pudo haber dado muchas más instrucciones a sus discípulos. Pero ¿qué se puso a hacer, hermano? Se puso a orar por ellos. A orar por la iglesia, a orar por los hijos de Dios. Ahí en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces tenemos al Señor Jesús orando por sus discípulos, presentes y futuros, ¿no? No solamente ruego por ellos, sino también por los que han de creer por medio de ellos. Y todo lo que podría pedir por la iglesia, el Señor ora por la unidad. El Señor podría haber orado por muchas cosas, hermanos, a favor de la iglesia. Haber orado por fortaleza para lo que estaba por enfrentar, pero se pone a orar por la unidad de la iglesia. Entonces, por eso vemos que para el apóstol Pablo era tan importante que se lo hizo a los filipenses, a los efesios, a los colosenses. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesús también era importante, hermano. Muy importante, tan importante que en sus últimas horas Él se puso a orar por la unidad de su pueblo. Entonces, qué importante era esto para el Señor. El versículo 21 dice ahí en Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hermano, aquí vemos otra vez, vemos la base de la unidad de la Trinidad como nuestra base. ¿Cómo la unidad de la iglesia, hermanos? No es como nosotros queramos, no es como nosotros vamos a inventarlas. Acá Jesús dice, para que todos sean uno. ¿Cómo vamos a ser uno en el Señor? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí está cómo somos uno, hermanos. Somos uno, ¿por qué? Porque Cristo está en el Padre está en el Hijo y nosotros estamos en su Hijo. Y su Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Al estar en su Hijo estamos siendo incluidos en el Señor. No como dioses, ¿no? Como dicen algunos, sino en la unidad del Hijo de Dios, en la unidad de la Trinidad. Somos incluidos ¿cómo? En el mismo modelo de la unidad de la Trinidad. Así como el Hijo está en el Padre está en el Hijo, nosotros estamos en el Hijo de Dios. Y al estar en el Hijo de Dios, si es que estamos en el Hijo de Dios por la fe en Él, entonces estamos en el Padre y estamos en su Espíritu Santo. Estamos en el Señor. Esa es la base, hermanos, de la unidad cristiana. La base es la unidad de la misma Trinidad. Así es como somos uno, según aquí explica el Señor Jesucristo. Cualquier otra forma de unidad, hermanos, interna de los hijos de Dios es falsa, hermanos. Cualquier otra base para la unidad que no fue en el Señor Jesucristo, que está en el Padre y el Padre en Él y en su Espíritu, no es la unidad del cuerpo de Dios, hermanos. Esta es la unidad por la que oró el Señor. Entonces, cuando algunos agarran estos versículos, los sacan de contexto para hablar de otros tipos de unidad, de otras ideas de unidad externa,
no es de eso que estaba aquí hablando el Señor, hermanos. Que estaba aquí hablando por la unidad interna, la unidad es espiritual, en su espíritu. Y luego dice el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor está diciendo aquí que parte del éxito de que el mundo vaya a creer o no vaya a creer, ¿en qué está? Lo que predicamos. Está ligado a nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Qué importante, hermanos. Una falta de testimonio de unidad en la iglesia es un tropiezo, es un problema, un escarnio y vergüenza para el mundo que mira al cuerpo del Señor peleando, como si el Señor estuviera divididos. Hijos de Dios divididos. Y ellos preguntan, hermanos, ¿pero no tienen ustedes la misma Biblia? ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿O cuántos Jesús hay? ¿Por qué están divididos? Hermanos, ¿cuántas veces cuando hemos salido a predicar el Evangelio nos han preguntado, ¿pero ustedes qué denominación es? ¿Pero ustedes cuál grupo es? Porque este grupo dice este grupo dice el otro, este grupo no sé qué. ¿O usted es esta secta? Que si usted es pentecostal, que si usted es bautista, que si usted es el otro. Todo el mundo, en vez de enfocarse en el mensaje que estamos predicando, ¿en qué está enfocado? En nuestras divisiones. Tal vez no conozcan bien el Evangelio, pero sí conocen bien nuestras contiendas, ¿no? Y eso crea un antitestimonio frente al mundo, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio fue un estorbo y una vergüenza, hermanos. Vergüenza que nosotros traemos al nombre del Señor. Porque si uno está dividido, Él no está avergonzado porque no está dividido. La Trinidad no está dividida. Pero a veces el cuerpo del Señor está dividido como si el Señor estuviera dividido, hermanos. Qué problema tan grande. Si la unidad de la iglesia es conforme a la unidad que hay en la Trinidad, entonces nuestra división atenta directamente contra este testimonio de Dios acerca de su propia unidad, hermanos. Porque si Cristo dice que su unidad es como Él es en el Padre y el Padre en Él, y esa es nuestra unidad, y nuestra unidad está resultando ser división, hermanos, ¿qué testimonio estamos dando de Dios? Estamos atentando contra algo muy sagrado, ¿no, hermanos? Hay de aquellos hermanos que traen división al cuerpo de Cristo. Hay de aquellos que por sus propios pleitos, sus propios intereses, traen división al cuerpo del Señor, hermanos. Porque miren qué importante es esto. ¿Qué juicio vendrá sobre aquellas personas que por sus propias ambiciones quieren dividir el cuerpo de Cristo? Por su propio nombre, por su propia escuela. Hermanos, eso es una cosa grave. El Señor oró por esto en sus últimas horas. Para Él era muy importante. Para nosotros también debería ser importante esto, hermanos. Luego dice el Señor en el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo somos uno nosotros? Así como ellos son uno. Miren qué tremendo, hermanos. Lo que decíamos ahora. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿De dónde viene la perfección de la unidad al cuerpo de Cristo? De que el Señor está de que Cristo está en su Padre y su Padre está en Él. Tremendo, ¿no, hermanos? Él provee la base para la unidad del cuerpo del Señor, de su propio cuerpo, de su iglesia. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Cuando vivimos la unidad bíblica, la unidad que es en Cristo Jesús, entonces, hermano, en Él, en su Padre y Él en nosotros, su Padre en Él, y expresamos esta unidad de forma viva y evidente, entonces el testimonio que damos al predicar el Evangelio, hermanos, es evidente al mundo. ¿Y el mundo qué puede creer? Que el Padre envió a su Hijo, que el Padre los amó a ellos así como nos ama a nosotros y así como nosotros nos amamos los unos a los otros manifestando su amor. Las crónicas dicen que cuando los romanos veían a los cristianos muriendo en el circo romano decían, miren cómo se aman. Hoy, ¿qué dirían cuando nos ven, hermanos, no? Miren cómo pelean. Miren cómo pasa un ring de bolseo, esos púlpitos. Uno le tira al otro, el otro le tira al otro, y el otro le contesta. A veces en internet, hermano, ¿no? A veces, hermanos, llegamos a abstenernos. Yo sé que a veces nosotros vemos comentarios, hermanos, y a mí, yo también, que me indignan. En Facebook, en otras redes sociales. Y queremos contestar, hermanos. Y queremos ya meternos en pleito, hermanos. Y está bien, hermanos, pues que a veces tengamos que corregir ciertas cosas, ciertas desviaciones. Pero eso no es el lugar, hermanos. El lugar, hermanos, porque hay muchos que hoy en día se creen paladines de la justicia en Facebook. Creen que pelean la causa del Señor. Y realmente hay un testimonio al mundo que el mundo puede decir, ay, qué vergüenza, los cristianos agarrándose en el Face. Porque no se ponen de acuerdo en esto, porque no se ponen de acuerdo en lo otro. Y después uno ve en los comentarios, hermano, y no le da vergüenza. Hermanos insultando a otros. Hermanos maldiciendo a otros. Hermanos mandando lago de fuego a otros hermanos.
¿Qué dirá el mundo? ¿No? Eso no es la unidad bíblica, hermanos. A los ojos del mundo debemos mostrar el amor del Señor, para que ellos puedan ver cómo Cristo los ha amado a ellos. Porque el mundo no conoció a Cristo, ni siquiera nosotros mismos vimos a Cristo en persona, pero también nosotros conocemos en parte su amor por el amor que Él ha derramado en los corazones de nuestros hermanos y que se manifiesta hacia nosotros y de nosotros hacia los otros hermanos. Ahí muchos pueden ver el amor de Dios manifestado en nosotros, para que el mundo crea que Él fue enviado por su Padre y que Él amó al mundo y que nos ha amado a nosotros como su Padre lo ha amado a Él. Qué tremendo, hermanos. Señor nos ayude, que eso se pueda manifestar en nosotros. Ahora vamos a explicar un poco más a fondo el asunto de la unidad aún, hermanos. Ya vimos la unidad de la Trinidad, que es la base de la unidad de la Iglesia, y que esta debe ser visible al mundo que nos observa para dar un testimonio digno del Señor. Entonces vamos a ver otros dos aspectos, un poco más acerca de esto. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Acá está Pablo en la misma condición en que escribió la carta a los filipenses. ¿Cómo está Pablo? Encadenado, preso del Señor, en Roma, por causa de Cristo. Pero tiene el mismo llamado para los santos en Éfeso que para los santos en Filipos. Porque este es un llamado, hermanos, para toda la iglesia y también para nosotros. En Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo mismo que venía diciendo los filipenses, ¿se acuerdan en el capítulo anterior? Que anden como es digno del Señor. Aquí viene diciendo lo mismo Pablo a los hermanos en Éfeso. Con toda humildad y mansedumbre, lo mismo que va a venir aquí a hablar Pablo a los filipenses. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces Pablo no está diciendo que fabriquen la unidad, sino que la unidad ya le ha sido dada en la iglesia en el Señor, en su Espíritu. Y que esta unidad es solamente en Él, hermano. Como veníamos hablando, la unidad del Señor es la unidad de la iglesia. La unidad de su Espíritu es la que tenemos todos los que hemos creído en Él. Como veníamos viendo en el verso 1 de Filipenses capítulo 2, es aquello que tenemos en Cristo, en lo cual tenemos aquella comunión en su Espíritu, lo que nos une internamente con los hermanos. No es que estemos todos congregados en el mismo lugar. No es que todos hablemos un mismo idioma. No es que todos vivamos en la misma región o que seamos de la misma ciudad. No es ser miembros de una denominación. No es las declaraciones de fe. No es nada de estas cosas, hermano, lo que nos une como uno en el Señor. ¿Qué es lo que nos une en Él? Acá el Señor dice que es la unidad de su Espíritu. Es tremendo, hermano. Entonces, el Hijo de Dios, hermanos, Él fue enviado por el Padre al mundo. Él dio su vida en la cruz por nosotros. Y habiendo resucitado el tercer día y habiendo estado unos días con sus discípulos, ascendió a la gloria, se sentó a la diestra de su Padre, y por Él y su Padre, como Él había prometido en Juan 14, Él nos envió el otro Consolador, su Espíritu. Y habiendo enviado su Espíritu, hermano, la iglesia fue avivada y fue llena del Espíritu de Dios. Y entonces empezaron a caminar como uno, a reunirse en pos de la enseñanza de los apóstoles, alrededor del partimiento del pan, en la oración, en la comunión unos con otros, y entonces que ganaron el favor del pueblo. Es lo que leíamos la vez pasada en nuestro estudio, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Ese fue el resultado que trajo la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la oración, aquellas cosas que Dios dio para la vida de la iglesia, fomentaron una unidad tan visible que todo el pueblo que tenían todo en común, que hablaban una misma cosa, que el pecado no mismo evangelio, de tal manera que dice que cada día iban siendo agregados los que habían de ser salvos, por el testimonio que la iglesia estaba dando. A veces creemos que la gente va a ser agregada a la iglesia mágicamente. No, es que el Señor añadirá a los que han de ser salvos. Acá dice que el resultado de que fueran añadidos los que habían de ser salvos es que ellos estaban ocupados en las cosas del Señor, y que estar ocupados en las cosas del Señor trajo una vida interna de avivamiento que los llevó a manifestar una vida de amor externo que dio testimonio a los de afuera, de tal modo que ellos creían y eran agregados a la iglesia del Señor. Adornaban la doctrina del Evangelio que era predicada por medio de esa vida de unidad que tenían y que experimentaban y que expresaban hacia afuera como la iglesia de Cristo. Qué importancia esto, hermanos. Entonces los cristianos, hermanos, tenemos la unidad del Espíritu. Todos los que han creído, todos los que creen, todos los que creerán, somos uno en el Señor. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo Espíritu. El mismo Señor, el mismo Dios, la misma fe, la misma palabra infalible, suficiente, inerrante de Dios, inspirada por Él, para guiarnos. Pero aún así vemos estos problemas de falta de unidad.
Pero la unidad interna que la iglesia necesita para manifestar aquella unidad externa, ya, como hemos leído, ha sido dada. No podemos fabricarla, no podemos inventarla. No podemos cambiar la base de la unidad que tenemos. Es en el Espíritu. Todos los que creen y tienen el Espíritu de Dios son uno con nosotros, sin importar dónde estén, qué idioma hablen. Todos los que no tienen el Espíritu de Dios no son parte nuestra, no son hijos de Dios, no son miembros de la iglesia. Con ellos sí debemos estar divididos en cuanto a lo sagrado del Señor. Y no son parte del pueblo de Dios. Pero, hermanos, todos aquellos que han creído, no podemos no recibirlos. No podemos hacerles el feo, porque no piensen como nosotros, porque no estén con nosotros. Eso hicieron los discípulos de Jesús cuando vieron que otros predicaban de Jesús. Dijeron, Señor, ellos no están con nosotros. Impídeles que sigan predicando. Ahí parafraseándolo. Y que dijo el Señor, los que no son contra nosotros son con nosotros. El que no es con el Señor desparrama, pero el que es con el Señor junta, hermanos, a los hijos de Dios. ¿En quién? En pos de Cristo. Porque nuestra unidad es en pos de Él, alrededor del Señor. Nosotros nos reunimos es en pos del Señor, no en pos de un nombre, no en pos de una denominación, no en pos de un ministerio, sino por Cristo el Señor, que nos ha dado su Espíritu, quien fue enviado por el Padre a dar su vida por los pecadores, por nosotros, hermanos. Esa es la base de la unidad de la iglesia. Como estamos viendo, la Trinidad. Y la Trinidad envió a su Espíritu para que seamos uno, en perfecta unidad, para que tengamos ese vínculo de paz. Pero ¿qué dice Pablo? Guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se da cuenta, hermanos? Tal vez no podemos fabricarla, podemos guardar esa unidad que nos ha sido dada en el Señor. Y eso tiene que llevarnos a cuidarnos de dividirnos, a cuidarnos de contiendas, a cuidarnos de rivalidades que atentan contra la unidad que ya nos ha sido dada en Cristo, a su manifestación. Debemos cuidarnos de las envidias, hermanos, y de tantas cosas que atentan contra el cuerpo de Cristo. Entonces es por esto que tenemos consuelo y amor en Cristo, comunión y afecto entrañable y misericordia en nuestro caminar con los hermanos, porque Cristo nos ha dado, hermanos, que podemos caminar juntos. Y por nada más. Nuestro hermano F.F. Bruce dice acerca de lo que venimos diciendo: fue el Espíritu que trajo a los cristianos de Filipos la comunión unos con otros. El que los unió en Cristo también los unió entre sí. Es el Espíritu Santo que produce nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con el prójimo. Hermanos, estamos en Cristo y Cristo en nosotros y Cristo en el Padre y nosotros en Él, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, en los hijos de Dios, como hablábamos. Y como vino a morar en nosotros, y vino a morar en mí, vino a morar en ti, vino a morar en ti, vino a morar en tu prójimo, en tu hermano, en Cristo, entonces nos ha unido también, no solo con Cristo, sino unos a los otros. Qué misterio tan glorioso, hermanos. La realidad interna de la unidad cristiana. Por esto no puede quedarse solo en una experiencia interna, hermanos. Debe ser también manifestado externamente la comunión de la iglesia. Vamos allá al versículo 2, en el capítulo 2 de Filipenses. Entonces Pablo dice: completad mi gozo. Esa parte no la habíamos explicado, volvamos ahí. Completad mi gozo. Hermanos, qué tremendo. Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Pablo estaba preso en el Señor. Esperaba sentencia, sea de vida o sea de muerte, para glorificar al Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Completen mi gozo. ¿Qué es lo que iba a completar el gozo del apóstol Pablo? ¿Ser libre? Tal vez el apóstol Pablo iba a completar su gozo, poder ir a visitar a los filipenses. ¿Qué iba a completar el gozo del apóstol? ¿Ser libre de las cadenas? ¿Ser libre de los sufrimientos y la persecución por Cristo? No. ¿Qué iba a completar el gozo del apóstol Pablo? Que sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, el apóstol Pablo, como ya habíamos venido leyendo, él estaba gozoso. Gozoso en Cristo a pesar de las tribulaciones. Gozoso en Cristo a pesar de las cadenas. Gozoso en Cristo porque podía dar testimonio de su Señor, como su siervo. Pero aunque tenía un gozo en el Señor, había algo que estaba estorbando el gozo de Pablo. Y es que la falta de unidad en la iglesia. Por eso Pablo está aquí diciéndoles esto en esta epístola. Porque eso, si hay una forma de completar el gozo que tengo, yo estoy gozoso en el Señor, pero algo que estorba mi gozo, ¿quieren que yo esté más contento de lo que estoy en Cristo en esta cárcel? Y dice, libérenme, sáquenme las cadenas. No, sean uno, sean unánimes, tengan un mismo amor, piensen en una misma cosa, sientan lo mismo. Miren qué tremendo, hermano, que tenía el apóstol. Eso, hermano, lo tenía en nuestro corazón, la unidad del cuerpo del Señor.
Así como debería entristecernos ver la división entre los hermanos, debería alegrarnos y llenarnos de gozo la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, sintiendo lo mismo, John MacArthur dice acerca de sentir lo mismo. Pablo no habla aquí acerca de doctrinas o normas morales en este contexto. Sintiendo lo mismo significa esforzarse por alcanzar un mutuo entendimiento. Sintiendo lo mismo significa alcanzar este mismo entendimiento y el acuerdo genuino. Unos versículos más adelante el apóstol declara que la única forma de tener una armonía semejante es que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el versículo 5 más adelante. Por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que mora en ellos, los creyentes pueden conocer la mente de Cristo. Entonces, para tener ese mismo sentir, hermanos, tenemos que crecer en aquella mente que nos ha dado. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, ustedes, dicen, nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar lo mismo porque tenemos la mente de Cristo. El problema, hermanos, es que nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿En dónde, hermanos? ¿En nuestras opiniones diversas que chocan entre sí? No, en la palabra de Dios. Si renovamos nuestra mente en la palabra de Dios, porque la mente de Cristo nos ha sido dada, y aquí están los pensamientos de Dios expresados para los hombres, acerca de las cosas que necesitamos saber para nuestra salvación y nuestra comunión y andar cristiano con Él, para vivir una vida recta delante de Él, una vida armoniosa con su persona, una vida digna del Evangelio, entonces, hermanos, podemos tener la mente de Cristo. Pero eso requiere que todos estemos girando alrededor de ¿qué? De nuestras propias opiniones. No, la única forma que vamos a tener un mismo sentir, un mismo pensar, una misma actitud hacia el reino de Dios y hacia su palabra es por medio de estudiar juntos y crecer en la palabra de Dios, como vimos la vez pasada en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué estaban haciendo en el capítulo 2, versículo 42? ¿Qué empezaron? Estar firmes en perseverar en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Eso trajo que tuvieran una sola fe, un solo pensar acerca de la palabra de Dios. Debemos nosotros perseverar, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde está la doctrina de los apóstoles? En la Biblia. Debemos tener una misma actitud, una misma mente, la de Cristo. Una mente renovada por la palabra de Dios para tener un mismo propósito en Dios, hermanos. Porque, ¿qué dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Versículo 1, que si renovamos nuestra mente, ¿qué vamos a tener? Vamos a poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a poder caminar juntos y comprendemos cuál es el propósito de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Y eso vamos a descubrir a través de la palabra de Dios, hermano. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a nuestra unidad, para que podamos sentir lo mismo, que es lo que Pablo estaba pidiendo aquí a los filipenses. Luego dice, un mismo amor. O también se puede traducir eso como, o el mismo amor por todos. Podríamos suponer que esto es bien difícil, hermanos. Amar a todos por igual. A veces hay hermanos más fáciles de amar que otros, ¿no? Que este hermano me cae bien. En lo natural, ¿no? Este me cae bien, yo me llevo bien con él. Y este otro hermano, no sé, me hace sentir incómodo. Este hermano le hago el feo. Este hermano cuando viene yo quiero hablar poquito con él y pasar rápido y hablar con el que me agrada. A veces somos así entre nosotros, hermanos. Pero ¿eso qué es? Eso es porque a veces somos muy naturales. Muy naturales en nuestra manera de amar. No amamos como el Señor ama. Este mismo amor que habla aquí no es el amor natural. No es que yo ame a todos por igual en mi manera natural. No es ese tipo de amor que habla aquí el Señor. Porque si vamos desde nuestro amor natural, nunca vamos a lograr este amor. Aquí usa la palabra ágape para hablar de amor. El amor que hemos recibido de Dios en nosotros, hermanos. El amor que hemos recibido de Dios, que hemos leído varias veces que Él ha derramado a nosotros por medio de su Espíritu, es el amor que nos capacita para amar a todos los hermanos con el amor de Dios. Y Dios ama a todos los hermanos por igual. Dios ama a todos con un mismo amor. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, no murió más por uno que por otro. Amó al mundo de una misma manera, dando su vida por ellos, por nosotros, los pecadores. Y ese amor ahora ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor nos capacita. Pero como decíamos, aunque a veces tenemos ciertas realidades internas derramadas por el Espíritu en nosotros y por la vida de Cristo que mora en nosotros, aunque las tenemos, a veces no queremos ejercitarlas. Porque, hermanos, el amor no es un sentimiento. El amor no es una corazonada. El amor no es mariposa, como he venido hablando varias veces. El amor es una decisión. Eso requiere que si yo voy a amar a mis hermanos de la manera que Cristo los ama, debo decidir amarlos. Debo ser intencional en amar a mis hermanos de una misma manera. Porque, hermanos, tal vez si tú vas a esperar que te nazca el amor por el hermanito que te cae pesado, que te cae gordo, tal vez nunca vas a experimentar amor por él.
Pero si tú empiezas a ejercitar aquel amor que ya ha sido derramado en tu corazón, a ponerlo por obra, a obedecer lo que Dios ya ha dicho, entonces, hermano, va a empezar a manifestarse ese amor en ti. Porque el amor ya ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios. Que es bien importante. Miren lo que dice acerca de esto el mismo apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 16. Porque este amor, hermano, no es un amor de sentimiento, como decíamos, fue un amor práctico que debe llevarnos a acciones. 1 Juan 3:16 dice esto: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, ¿por qué nosotros vamos a poner nuestra vida por otros? Porque Él puso su vida por nosotros. ¿Se das cuenta? El primero nos mostró el amor. Y ese amor, ¿cuál fue el amor de Cristo por nosotros? Que puso su vida por nosotros. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y continúa el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ven, hermanos, que esto no fue una poesía, fue un amor práctico. Si mi hermano tiene necesidad y yo digo que lo amo, así como Dios derramó su amor en mi corazón, ¿cómo yo voy a ver a mi hermano pasar necesidad y no ayudarle en su necesidad que está pasando? Como los jóvenes que fueron a llevar a nuestra hermana que se estaba trasteando. Eso es amor práctico. Eso es amor cristiano, amar a los hermanos por igual. O yo no solamente voy a ayudar a los hermanos que me caen bien. Ese amor tiene que ser para todos. ¿Por qué? Porque Cristo no ama solamente a algunos y no ama a otros. Cristo ama a todos. Los que son suyos. Y nosotros debemos amar a todos los que son del Señor. Porque el Espíritu que mora en mí es el Espíritu que mora en mi hermano. El Señor que murió por mí es el Espíritu que murió por mi hermano. Y si Cristo murió por él, yo debo amarlo a él. Cristo en su último mandato dijo: ámense unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento el amarnos, hermanos. Y como decía Pablo al principio, si hay alguna consolación, una consolación del amor de Cristo, se dan cuenta, como hay amor de Cristo en nosotros, debe manifestarse el amor externamente hacia los hermanos. Luego dice Pablo, unánimes. Es un mismo ánimo, una misma alma, un mismo pensar. John MacArthur dice al respecto: como toda virtud cristiana, la unanimidad debe fundamentarse en la verdad objetiva de la palabra de Dios. O sea, mi hermano, podemos tener unanimidad en nuestras opiniones tal vez, pero en la palabra de Dios sí nos trae unanimidad. Porque sí podemos estar de acuerdo en lo que Dios dice. Tal vez no en lo que nosotros pensemos, pero sí en la palabra de Dios. No obstante, contiene un elemento subjetivo. Dicha unidad comprende un interés profundo e intenso por Dios, su palabra, su obra, su evangelio y su pueblo. Ningún cristiano, sin importar su grado de madurez espiritual o conocimiento de las Escrituras, entenderá todo de la misma forma que otro. A pesar de eso, si los creyentes actúan por humildad y amor, estarán realmente unánimes. No permitirán que las diferencias insignificantes los dividan o estorben en su servicio al Señor. Entonces dice aquí nuestro hermano John MacArthur que hay una unanimidad objetiva, que es en la palabra de Dios. Esto nos une. Nosotros estamos de acuerdo que la palabra de Dios es verdad y que ella la debemos obedecer. Pero como dice nuestro hermano John MacArthur, también hay un elemento subjetivo. Aunque todos tenemos la misma palabra de Dios, como dice el mundo, a veces nosotros no todos entendemos lo mismo. Porque no todos hemos estudiado las mismas porciones, no todo el mundo tiene la misma revelación, porque no todo el mundo estudia la misma palabra con la misma intensidad. A unos el Señor le da más, a otros le da menos, para que todos, no para que peleemos, sino para que cada uno complete al otro. Para que cada uno, siendo un miembro del cuerpo de Cristo, el ojo ayude al rostro a mirar, la boca ayude a hablar, los pies ayuden a ir, las manos ayuden a dar, ¿no? Así el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. No a todo el mundo se le ha dado lo mismo, pero no por eso tenemos que estar divididos. Imaginen nuestro cuerpo dividido porque cada uno tiene una función diferente, cada órgano interno. Entonces el corazón va por allá porque no, es que yo me dedico a bombear sangre. Yo no tengo nada que ver con el cerebro. Él verá por allá. No, hermanos. El cuerpo de Cristo debe andar junto, unido, unánime. Aunque no todos entendamos la misma parte de la palabra de Dios de la misma manera, porque no tenemos los mismos dones y la misma carga en el cuerpo de Cristo, aún así eso no debe impedirnos, como dice nuestro hermano, por humildad y amor, andar juntos en armonía para el progreso de ¿qué? De la voluntad que sí entendemos que dice la palabra de Dios, la voluntad que Él sea conocido, de que su iglesia sea edificada, de que su evangelio avance en las naciones. Eso todos los cristianos estamos de acuerdo. Que Él viene, que Dios su vida por nosotros, el evangelio nos une.
Y como eso nos une, aunque no todos entendamos lo mismo, al mismo nivel, debemos caminar unánimes, juntos, para que el propósito de Dios se cumpla. Qué importante esto, hermanos. Esto es como un hogar, hermanos. Porque, hermanos, a veces uno puede pensar que esta unanimidad significa que, no, es que debo pensar como mi hermano, entonces todos debemos pensar igual. No, hermano. No todo el mundo pensamos igual, como veníamos diciendo. Igual como en un hogar, no todo el mundo piensa igual. A veces el esposo piensa una cosa y la esposa piensa otra cosa. ¿Y qué se va a hacer entonces? Vamos a pelear, nos dividimos, se acabó el hogar. No. Porque como venía hablando nuestro hermano John MacArthur, hace falta humildad y amor. Entonces, como la esposa entiende, por ejemplo, que el hombre tiene el rol de ser la cabeza del hogar y que él debe al final tomar las decisiones y tomar las consecuencias sobre él de esas decisiones, aunque el esposo no esté de acuerdo siempre con el esposo, y si lo que el esposo está pensando hacer no va contra la voluntad manifiesta de Dios en su escritura, ella, aunque no esté de acuerdo, ¿qué debe hacer? Sujetarse a su esposo, así como Cristo a la iglesia. Lo mismo los hijos. ¿Acaso los hijos quieren hacer todo lo que los papás decimos? ¿Están de acuerdo con todos nosotros, nuestros hijos? ¿Siempre son obedientes? No, a veces nosotros queremos ir a un lugar, nuestro hijo quiere ir a otro lugar. ¿Y qué se hace? ¿Lo que el hijo quiere? No. El hijo se somete por amor y humildad, reconociendo que eres el hijo, y se somete al padre y a la madre. Aunque no esté de acuerdo en todo, usted anda unánime en la familia. No una familia dividida, así mismo el cuerpo de Cristo, hermanos. Eso es bien importante, estos ejemplos, para que veamos cómo es nuestra unidad, nuestra unanimidad. Y cómo acaba el apóstol Pablo, volviendo a lo mismo, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo acaba la frase igual que la comenzó, mostrando que si buscamos tener una misma mente en el Señor, un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, resultaremos ¿en qué? En la unidad cristiana, el mismo pensamiento. Es algo redundante si abundamos en el amor del Señor, si abundamos en esa unanimidad de someternos voluntariamente y en humildad. Entonces, ¿cuál será el resultado? Unidad. Unidad de pensamiento, unidad de propósito como iglesia y cuerpo del Señor. La manifestación de la unidad cristiana ocurrirá no por accidente. Debemos ser intencionales en manifestar esto, hermanos. Pero volviendo al texto, había ciertas cosas que al parecer ocurrían en Filipos que dificultaban la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a verlas. En el versículo 3, Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, dice: nada hagáis por contienda. Esta palabra contienda es la palabra eriteia en griego, que es la misma que fue allá en el capítulo 1, versículo 27. Que le habíamos dicho que unos por contención anunciaban el evangelio. Que cuando el versículo 27 era otro versículo que unos anunciaban el evangelio no por ánimo voluntario, no por amor a Cristo, sino por contender con Pablo. Esa palabra contienda es la misma palabra aquí, eriteia, en griego, que vendría a ser como una ambición desatinada, o buscar o lograr o sacar provecho de algo con artimañas, con engaños, con astucia. Según el diccionario Barclay, es mencionada constantemente como algo que trae ruina a la iglesia. Es mencionada en otros pasajes de la Biblia, como en Romanos, en Efesios, como cosas que estaban causando problemas y división en el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo habla de contiendas allá en Corintios, es esta misma palabra. O sea, ¿por qué había contiendas? Porque algunos tenían ambiciones. Querían lograr con artimañas, con astucia, buscando su propio provecho, ciertas cosas. Eriteia fue una palabra cuyo significado se degeneró. Era jornalero, que trabaja por el jornal. ¿Pero en qué degeneró? En aquel que trabaja solamente por el salario. Nada, salariado. No en el sentido bueno de la palabra, sentido despectivo, en el sentido de el que hace algo solamente por sacar lucro de ello. Hermano, me hace un favor, claro, hago un favor, pero vale tanto. ¿No? Aquel que siempre está buscando sacar provecho de la situación. Este es el tipo de contienda que habla aquí la palabra. En el diccionario Barclay sigue hablando que en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, versículo 8, se usa para describir a los que son contenciosos. En 2 Corintios 12, 20 se encuentra formando parte de una lista de faltas que están socavando la unidad de la iglesia en Corinto. En Gálatas 5, 20 fue una de las obras de la carne. En ambos casos, la versión Reina Valera antigua traduce contienda. En Filipenses 1, 16 y 2.3, que es el que estamos leyendo, de una palabra para describir un motivo hipócrita por el cual se puede anunciar a Cristo y un falso espíritu de vida.
Todo este tipo de contienda que habla aquí, que nada hagáis por contienda, nada hagáis por, hermanos, ¿por qué? Por lucro. Contendiendo para tener un primer lugar, contendiendo para ser el más visto, contendiendo para que ser el más amado de los hermanos. Es que yo quiero llamar la atención de todos, que todo esté sobre mí. Hacer cosas en la iglesia para tener el primer lugar. Hermanos, ¿será que eso no pasa en nuestros días? ¿Será que en nuestros días no hay hombres perversos que aprovechan el ministerio para buscar fama para sí mismos, lucro para sí mismos? ¿No? El primer lugar en la iglesia. Pablo había denunciado a aquellos fariseos que buscaban el primer lugar en las sinagogas, que buscaban que los vieran orar allá afuera, que buscaban acercarse a las viudas para luego despojar a las viudas. O sea, ¿por qué servían a Dios? ¿Por qué oraban en público? Para despojar a otros, para tener el primer lugar. Así eran los fariseos, hermanos, hipócritas. Esa actitud hipócrita, hermanos, que también está entre nosotros, en los círculos cristianos de nuestros días, de hombres ambiciosos, que todo lo que hacen no es por amor al Señor y por servirle a Él, es por tener más fama y más dinero. Un espíritu terrible, hermanos. Y eso no solamente pasa en gente famosa. En estos días con unos hermanos vimos un personaje, ¿no? Que aunque no es millonario, no tiene una iglesia ni nada, pero uno vio un gran espíritu de orgullo, de que tiene el primer lugar, de llamarse a sí mismo el ungido de Jehová. Y como el ungido, nadie puede decirle nada. Y él puede hacer todo y él busca su propio provecho y aprovecharse de otros. Y ni siquiera es un ministro. Hermanos, que eso no solamente del liderazgo de la iglesia o de ancianos o de apóstoles. Esto, hermanos, de todo el mundo. A veces son miembros de la iglesia que, aunque no están aspirando a ser anciano, apóstol, predicador, nada, están aspirando en el grupo de alabanza a tener el primer lugar, ¿no? En tal ministerio con los niños, tener el primer lugar. Ser los vistos, ser los que llamen la atención de todos. Sacar lucro de su servicio en el Señor. Al fin no fue algo tan importante en el cuerpo. Entonces, hermanos, algo que está a todos los niveles de la iglesia. Aquellos que buscan sacar lucro del amor y el servicio de los santos al Señor. Luego Barclay dice que aunque antes esto hablaba de jornalero, entonces adquirió otros significados. Primero se utiliza respecto al uso de un artificio o cautelas, de intrigas y tramperías para lograr una plaza. O sea, ¿de qué está hablando aquí? De lo que hacían los políticos en aquella época. Lo mismo que hacen ahora. O sea, esta palabra usada para hablar de los políticos de Grecia, que buscaban por medio de tramperías, de hablar y engañar y decir muchas cosas, tener algún cargo público. No siempre de alcalde, a veces de alguna otra plaza pública. Un puesto de privilegio o de poder, que es tan característico de la política secular y eclesiástica de nuestros días. Segundo, dice nuestro hermano Barclay, acabó por significar definitivamente ambición egoísta. La ambición que no tiene concepto de servicio y que solo pretende provecho y poder. Terrible, ¿no? Que veníamos diciendo. Hermanos que solo buscan sacar provecho y poder a través de servir a los santos. No por amor a los santos, sino por un espíritu hipócrita que realmente busca sacar su propio provecho. Y luego también dice, no hagan nada por contienda ni vanagloria. El diccionario Strong dice, esa es la palabra kenozodía, que tiene que gloriarse vanamente. Como dice la palabra, vana, gloria. Una gloria que es vana, una gloria que es espejismo, una mentira. Es una jactancia o arrogancia, no dice el diccionario Tugui con respecto a Filipenses 2:3. Vanagloria, como lo escribe nuestro hermano Miguel Núñez, dice acerca de esto nuestro hermano Miguel Núñez, es una apariencia falsa, vacía, sin valor, sin significado. Es una autocomplacencia y jactancia. ¿Qué es? Es un espejismo, hermanos. Algo que no tiene valor verdadero, que no tiene ningún significado. Eso es la vanagloria. Entonces no hagamos nada por contienda, por engaño, por lucro, por egoísmo, por querer sacar lucro de alguna situación, y tampoco por una gloria que es vana, una gloria que es pasajera, una gloria que es ficticia, a punto que no tiene ningún significado ni valor, que son huecos. Son intentos inútiles de aparentar algo que carece de realidad, para jactarse de ello. Hay personas que carecen de una realidad espiritual y tú lo ves todo el tiempo comportándose como que fueran grandes hombres de Dios. Pero realmente no conocen a Dios. Nunca oran, no estudian la palabra, pero van y te quieren profetizar. Van y quieren guiarte, enseñarte la palabra de Dios. Van y quieren pastorearte, pero nunca estudian. ¿Para qué quieres eso? Para tener una vana gloria, para decir, es que yo discipulé a fulanito.
es que yo predico a multitudes y se convierten. Y además hay una gloria falsa, una gloria mentirosa, hermanos. Que realmente como es mentira, hermanos, es vana porque no va a traer ninguna recompensa. Como aquellos que se pararon delante del Señor a decirle, Señor, yo profeticé en tu nombre, eché demonios en tu nombre, hablé en tu nombre. Sí, parafraseándolo. ¿Y qué le respondió el Señor? Alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Esa era una vana gloria, la mentira, hermanos. Porque ¿qué dice el Señor? Nunca los conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Que esa palabra hacedores de maldad es anomía, no me obedecieron. Anomía de nomos ley, a partícula negativa de no obedecieron mi ley. O sea, decían que me servían, pero realmente no estaban obedeciéndome. Era vano lo que estaban haciendo. No me estaban sirviendo realmente. Entonces es una jactancia falsa que carece de realidad. Entonces, entre los motivos de la falta de unidad de algunos en la iglesia de Filipos era por causa de aquellos que querían, por medio de tácticas engañosas, ambición desmedida y búsqueda de gloria vana, jactarse y buscar lo suyo propio. Ese era el problema que estaba trayendo, uno de los problemas que estaba trayendo división al cuerpo de Cristo en Filipos y en nuestros días, como estábamos viendo. Claramente Pablo tenía en mente aquellos también que procuraban afligirle por medio de predicar a Cristo. Como habíamos mencionado en el capítulo 1, versículos 16 y 18, Pablo habla de aquellos que predicaban el Evangelio no por amor a Cristo, sino procurando añadir a Pablo aflicción y por contienda, que esa palabra contiene la misma que acabamos de mencionar, por ambición. Decían, esta es nuestra oportunidad de sacar a Pablo. Pablo está ahí encarcelado, tomemos su lugar como apóstol. Crezcamos nosotros que vengo él. Así pensaban muchos. Predicamos el Evangelio para ganar gloria y que el que está encerrado no puede predicar, que vaya, que ahí quede, que se aflija porque él no puede y nosotros podemos. Esa era la actitud de aquellos. Y Pablo, al enseñar esto, no podemos decir que nos está acordando de ellos. Porque aunque Pablo mencionaba que le llenaba de gozo, que sea por contienda, o sea por lucro, o sea, por ser asalariados, que predicaban a Cristo, o sea, voluntariamente que lo hicieran, él se gozaba. ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo predicado y estaba siendo conocido. Pero Pablo no quiere que se queden con la idea de que está bien. Que aunque él se gozaba que Cristo fuera predicado, Pablo no quiere que se queden con la idea de que está bien predicar a Cristo por lucro, por ambición desmedida. Por eso le dice esto, ustedes ven que allá en Roma quieren afligirme predicando a Cristo por ambición, por jactancia, por contienda, pero ustedes, mis amados filipenses, no hagan eso. Ustedes no hagan por vanagloria. Ustedes no hagan nada por jactancia, no hagan nada por ambición. Háganlo por amor a Cristo. Tengan un mismo sentir que es el sentir del Señor. Pero como decíamos, hermanos, hoy también en nuestros días hay personas así, ministros que se quieren jactar de tantas cosas. Pero vamos a seguir, hermanos. Por ejemplo, hermanos, podríamos ver el ejemplo de Coré, hermanos. Lo Coré era una mentira. Él se quería jactar. Él quería tener un primer lugar. Decía, ¿por qué Moisés solamente? Y Aarón. Decía, yo, Datán y Abirán también podemos servir al Señor. ¿No somos también levitas? Y otros 250 que querían que ofrecieran incienso al Señor, que no eran de la tribu de Leví, que podían ofrecer incienso. No eran de la descendencia correcta para ofrecer incienso delante del Señor, pero decían, nosotros también podemos. Se querían jactar, querían gloria para ellos. ¿Y qué pasó? A los 250 los consumió fuego. ¿Por qué? Porque era vano. Era una mentira, una jactancia falsa. Y si quisieron jactar delante de Dios, hermano, delante de Dios no podemos jactar. Si no, el que se quiere jactar y enaltecer, Dios lo va a humillar. Y a ellos los calcinó, hermanos. Y a Datán, Abirán y Coré, que se creían los grandes líderes, que decían nosotros también, ¿qué pasó con ellos? Los tragó la tierra, hermanos. Y se cerró y descendieron vivos al Seol. Eso, hermanos, nos queda como ejemplo de aquellos que quieren jactarse vanamente, que tienen ambiciones perversas en el cuerpo de Cristo. Y que por eso hay que causar división, como ellos que quisieron causar división en el pueblo del Señor. Y que ostentan una gloria vana, mentirosa y vacía, que perecerán de la misma manera, hermanos. No crean, hermanos, que aquellos que buscan causar división en el cuerpo de Cristo no recibirán su justa retribución. Así sean salvos, recibirán su justa disciplina delante de Dios. Dios nos libre a nosotros también de caer en lo mismo, hermanos, y dividir el cuerpo del Señor. Porque el mismo espíritu que tenía Coré, Datán y Abirán, es el mismo espíritu que muchos tienen hoy en día, hermanos, de buscar una gloria vana y ganancia para ellos mismos. Mas, como decíamos, ya vimos cómo acabaron ellos.
¿Y cómo podemos vencer estos deseos que naturalmente pueden surgir en nosotros? Sería una buena pregunta, viendo esto, que no podemos hacer nada por vanagloria, ni por contienda. Entonces, ¿cómo podemos vencer estas cosas? Porque naturalmente se van a levantar en medio de la iglesia. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, cuando vinieron a verlo en Mileto, de ustedes mismos se van a levantar algunos que van a querer arrastrar a los discípulos en pos de sí. Es un peligro, hermanos. Debemos vigilarnos a nosotros mismos. Pero decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado, Timoteo, no te vayas a desviar. Hermanos, todos podemos desviarnos. Todos somos susceptibles a ese mismo espíritu que hubo en Coré, Datán y Abiram, de dividir. ¿Cómo podemos vencer esto, hermanos? Pablo continúa diciendo, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Entonces, hermanos, la humildad. En humildad, ¿qué es humildad, hermanos? Es pensar adecuadamente, ni más ni menos de nosotros mismos. Humildad es conocer nuestro justo lugar, el cual Dios nos ha dado. El lugar que nos ha dado, hermanos, no es vano. Es lo real, es una realidad. La vanagloria viene cuando nosotros queremos ponernos en lugares que Dios no nos ha puesto. Y vienen las contiendas, la envidia. Cuando vemos al hermano que es usado por Dios, digo, ¿por qué Dios no me usa a mí igual que lo usa a él? Hermano, porque a ti Dios te usa de otra manera y él te usa de otra manera. No es que una manera sea mejor que otra, sino que a cada uno Dios lo usa en el lugar que le corresponde. Y ser humilde, hermano, es reconocer el lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo cada uno. Decir yo fui parte en esto no es ser arrogante, es reconocer solamente lo que Dios nos ha dado. Pero incluso lo que Dios nos ha dado no debemos jactarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dio, no es nuestro, hermanos. ¿Qué hicimos nosotros para recibir el ministerio? ¿Qué hicimos nosotros para recibir algún servicio que Dios nos haya dado? Nada. Pecar. Y Dios tener misericordia y salvarnos. Y tenernos por fieles siendo infieles para servirle. Esta palabra humildad es tapeginofronsumé, una palabra difícil en griego, que es humildad de mente. Es humildad en nuestro pensar acerca de nosotros mismos. Se traduce humildad en este versículo. Es no pensar en nosotros de forma desmedida. Pues hermanos, ¿de qué nos podemos jactar? Como decíamos, todo lo que tenemos nos ha sido dado en Cristo y solamente nos fue dado por gracia. Antes bien debemos pensar de nosotros humildemente. Somos nada más que vasos de barro, llenos de la gloria y la gracia del Señor que no merecemos. En Mateo 11:19 Pablo dice y se pone como, el Señor Jesucristo dice y se pone como ejemplo diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús no dijo aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a caminar sobre el agua. Jesús dijo aprendan de mí a dar de comer a multitudes multiplicando pan y peces o cómo echar demonios. Jesús dijo aprended de mí esto, que soy manso y humilde de corazón. Esto debemos aprenderlo del Señor, porque Él siendo en forma de Dios no dijo, no, yo no voy a morir por ellos. No, es que como yo voy a morir por esa gente. Son pecadores, merecen el lago de fuego. Sí, lo merecemos. Pero no dijo, yo fui igual a Dios, no me voy a encarnar, que vean cómo hacen. No, siendo igual a Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse. Jesús fue realmente humilde. Siendo el Hijo de Dios, vino hermano y se humilló. No dejó de reconocer que era el Hijo de Dios, porque eso es ser humilde, no dejó de reconocer que es Hijo de Dios. Él dijo, yo no fui el Hijo de Dios. Que algunos decimos, no, es que toda la gloria del Señor, Dios no me usa. No, si Dios te usa está bien. Jesús reconoció que era el Hijo de Dios, pero no estimó eso como cosa hay que jactarse. Yo me jacto que fui el Hijo de Dios, yo como me voy a encarnar. Esa no fue la actitud de Jesús. La verdadera humildad no fue dejar de reconocer lo que Él era, sino que siendo quien Él era, se humilló. Hermano, así nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Podemos hacer algo en el cuerpo de Cristo, podemos hacer algo en el Señor, algo que Dios nos ha dado por gracia, pero no es para jactarnos, aún así debemos humillarnos. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido del Señor. No es nuestro. Que soy manso y humilde. Mansedumbre tiene que ver con tener un poder y usarlo de manera sumisa, de una manera controlada. Aunque muchos tienen el poder para destruir, es no usarlo para destruir, sino para edificar. Pues habla de amansar un caballo. Un caballo salvaje es un caballo fuerte. Y el caballo que está domado también es un caballo fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Que uno no se sujeta a ninguno, tiene que ser domado, y el otro ha sido sujetado por un hombre, ha sido domesticado, y entonces puede sujetarlo, entonces está amansado. Entonces no es que pierda poder, sino que es un poder ahora que es controlado. Jesús, el Hijo de Dios, todo el poder. Jesús tenía todo el poder, y aún así, Él no actuó de manera desmedida. Cuando sus discípulos dijeron, Señor, allá en Samaria no te quieren recibir, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Señor Jesús también podía sacar fuego del cielo.
Cuando quisieron apedrearlo, podía haberlos fulminado a todos. Cuando quisieron despeñarlo, podía haberlos acabado a todos con un soplido. Teniendo todo el poder, él fue manso. Él controla su poder. Él controla su espíritu. Él controla su voluntad. Hay muchos hombres que no se controlan a sí mismos y no son humildes. Dice que fue de carácter fuerte, hermano. Eso no es carácter. Eso es un temperamento al que le falta mansedumbre. Y que es ser controlado en humildad. ¿Y de quién debemos aprender eso? De Jesucristo. ¿Quieres aprender mansedumbre? Mira a Jesús, todo el poder, pero no lo fue de manera desmedida. Jesús podría hacer todas las cosas en el mundo, sin embargo, él tiene dominio propio. Y él es humilde de corazón. Y si, hermanos, si aprendemos de su mansedumbre y humildad, ¿qué vamos a encontrar? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando quieran surgir en nuestro corazón la envidia, la arrogancia, la jactancia, la vanagloria, las contiendas, si yo aprendo la mansedumbre y humildad del Señor, hallaré descanso para esas cosas que quieren surgir en mí. Es que yo deseo esto, pero yo en el Señor, en imitar, en apropiarme de su mansedumbre y su humildad, por medio de su vida en mí, hallaré descanso y entonces podré descansar de desear aquellas cosas que no debo desear, de tener envidia de mi hermano, de querer jactarme de cosas que no debo jactarme. ¿Por qué? Porque mi alma estará complacida en el Señor y no en aquellas cosas que yo deseo obtener por medio de servir al Señor. Qué cosa tan tremenda, ¿no, hermanos? Aprender la humildad y la mansedumbre del Señor. Y este pensar humildemente consiste, según Pablo, en antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores de sí mismo. Aquí está la forma práctica en que Pablo ve esta humildad y esta mansedumbre que aquí también nos habló el Señor Jesús. Que esta humildad nos lleva antes bien. En vez de pensar en nosotros, en lo que yo quiero, en la vanagloria que yo quiero jactarme, en lo que yo quiero poseer, me lleva a pensar más bien en mi hermano como superior a mí y en sus necesidades antes que en las mías. Debemos estimar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Esto significa pensar que no siempre tengo yo la razón, tal vez la tiene mi hermano. Tal vez yo estoy equivocado. Entonces, tal vez mi hermano tenga una opinión diferente a la mía. Pero tal vez, ahora pensar de él como superior a mí no significa que tengo que pensar que mi hermano siempre tiene la razón. Pero ¿qué significa? Que antes de estimar mi propia opinión, mis propias razones, voy a examinar las razones del hermano. Como si él fuera superior a mí. Entonces voy a escuchar las opiniones del hermano, primeramente, y sus razones. Porque cuando nosotros discutimos con los demás, ¿qué queremos hacer siempre? Que el otro se calle y yo decirle mis razones de por qué yo estoy en lo cierto y él no. Así somos siempre los humanos, ¿no? Que ya se calle el hermano para que yo hable y le demuestre que yo tengo la razón. Cuando de repente eso me nubla el entendimiento para escuchar a mi hermano y ver que él tiene la razón y no yo. O que ambos tenemos la razón y estamos hablando de lo mismo. Y discutimos vanamente. Pero ¿cómo yo logro ese humilde pensamiento que dice Pablo? Estimándolo a él como superior a mí. Entonces, como yo lo estimo a él como superior a mí, que no es que él sea superior, sino que lo estimo, lo trato de esa manera, entonces yo voy a escuchar a mi hermano. Voy a escuchar sus razones con amor y con atención. Voy a examinar lo que él dice. Y tal vez tenga razón y acabe la discusión y no tenga que decir nada. O tal vez yo descubra, listo, estimé a mi hermano como superior a mí, lo escuché, vi que yo tenía razón, ahora voy a exponer pues lo que dice la palabra o mis razones. Eso es una forma práctica de mostrar estimar a los demás como superiores a mí. De que el otro puede tener la razón y no yo. Esto nos ayuda cuando tenemos diferencias de opinión, de pensamiento, una forma práctica de vivir esto de estimar a los otros como superiores. O hermanos, cuando estamos comiendo juntos, es que yo quiero la pieza más grande, que yo quiero lo mejor, que quiero que me sirva a mí primero. ¿No? Pues si no, gracias hermano, no, usted primero hermano. Estimarlo más como superiores. Porque yo voy a ser el primero. Porque yo voy a decir todo primero, hermano. Hay gente que piensa así. Yo un día estaba en un campamento que me invitaron y todos los pastores se sentaban aparte solos. Yo me parecía raro, toda la iglesia sentada en el campamento. Y los pastores solos. Y a los pastores servían primero. Yo pensaba, qué cosa, ¿no? Las hermanitas contentas a servir primero a los pastores. Y la iglesia se tenía que hacer fila y no sé qué, ¿no? Para poder comer. Que estaba demostrando que ellos se creían superiores a los demás hermanos. Que nosotros somos pastores, somos de primera clase. Que somos los ungidos de Jehová. No, hermanos, pensarlo más como superiores a mí es que aunque yo sea anciano, aunque yo sirva en la iglesia del Señor, no soy más que mi hermano, todos podemos comer juntos. Todos podemos comer a la vez. Mejor darle a los que son a los hermanos de mayor edad primero, después a los jóvenes, por último a los niños, para honrar primero a los mayores. Entonces eso es estimar a los demás como superiores. Como eso nosotros no estimamos a los demás como superiores, hoy en día los jóvenes se creen mejor que los mayores.
¿no? Los jóvenes dicen, mi papá no sabe nada. No, los hermanos en la iglesia, los ancianos en la iglesia, ellos no saben nada, que ellos saben que la nueva corriente, las cosas modernas. Hoy en día nosotros siempre pensamos que nosotros somos los superiores, que nosotros somos los mejores y los demás no saben. Así pensamos muchas veces. Vamos a seguir el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que es otra manera de ser humilde, de mostrar esa humildad en Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Como decíamos, es que yo miro por mi almuerzo y si los hermanos almuerzan, allá verán. No, lo importante es que yo tenga para comer, lo importante es que yo tenga para mi alquiler, pero lo hermanos que estoy sufriendo por el coronavirus, yo no me importa. El fondo es ver por lo demás también, como veo por lo mío. Debo ver por las necesidades de mis hermanos, así como veo por mis necesidades. Si soy humilde y reconozco que no soy más que mi hermano, entonces podré velar no solo por mis intereses, sino también por las necesidades de los demás. Todo esto es completamente opuesto al buscar ventaja, o buscar lo propio, o buscar la gloria vana que hablábamos antes. Es el ejemplo mismo que Pablo nos da en el capítulo anterior. En el versículo 23, capítulo 1, versículo 23, Pablo dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, de si vivía o si moría. Pablo decía que estaba en estrecho, ¿por qué? Porque teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Qué dice Pablo? Aunque yo tengo deseo de estar con Cristo, me pongo a mí en último lugar y a ustedes primero. Aunque yo quiero estar con Cristo y disfrutar de Cristo, sé que ustedes todavía necesitan más acompañamiento y palabras. O sea, por causa de ustedes estoy dispuesto a renunciar a estar con Cristo ya en la gloria, que es mejor que seguir en esta vida. Hermanos, ¿qué hace Pablo? Estima a los hermanos como superiores a él. Piensa no solamente en lo suyo, sino también en la necesidad de los hermanos. Y este es un propio ejemplo del apóstol Pablo, del versículo 23 y 24. Entonces Pablo nos deja esta enseñanza que es tan valiosa. Y él no solamente se va a quedar en este ejemplo. Él más adelante va a dar el ejemplo de Cristo, del versículo 5 en adelante. Comienza con el ejemplo de Cristo. Que digamos mismo pensar que el mismo sentir como en Cristo Jesús. Luego nos va a dar el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, que son fieles servidores del Señor, que no buscan hacer las cosas por vanagloria, sino por amor al Señor. Y luego, por último, va a poner su propio ejemplo de cómo él sirve al Señor con humildad. Pero hasta aquí vamos a llegar solamente hoy, hermanos, para que vayan viendo cómo vamos a seguir. Entonces vemos que hay una gran necesidad en la iglesia, hermanos, de manifestar la unidad del cuerpo de Cristo. Hay una gran necesidad de manifestar aquella consolación, aquel amor, aquella comunión, aquel afecto entrañable, aquella misericordia que ya hemos recibido en Cristo Jesús, que debe ser manifestada para los de afuera. Primeramente, para nuestros hermanos en la fe y también hacia el mundo. Debe expresarse el amor del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya ha sido derramado en nosotros. Hermanos, debemos crecer en unidad. Debemos vivirla. Debemos manifestarla para que la iglesia siga siendo edificada y se llene el poder y el testimonio y la victoria que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Que al fin nos ayude, hermanos, a crecer en esto. ¿Cómo creceremos en humildad según aprendimos hoy? ¿Cómo creceremos en esta unidad? Creciendo en humildad, hermanos. Creciendo en aquellas cosas que ya hemos recibido en Cristo Jesús y en su Espíritu. En aquella unidad que ya ha sido dada a la iglesia conforme al modelo de Dios.